Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy estamos como Editorial La Fogata haciendo un lanzamiento. Nos alegra muchísimo, primero, estar en la Feria del Libro del 2026 y segundo, llevar 10 años encendiendo la llama. Este es un año de conmemoración del hecho de que decidimos apostarle a la edición de pensamiento crítico, de literatura para las infancias y las juventudes con un enfoque distinto. Y este libro hace parte, digamos que, de la nueva temporada de La Fogata, pensando también en hablar de literatura, de poesía revolucionaria. Y a propósito de eso, pues vamos a contarles tanto de este libro como del libro anterior, que seguro si no lo quieren, ahí está. Y si no, se llama El amor me cae más mal que la primavera, que es un poemario inédito de Roque Dalton, que tuvimos la posibilidad, a partir también de la hermosa pasión de Pablo por estos temas de poesía centroamericana y de la relación entre la literatura y la revolución, pues tenemos este libro de poemas que salió el año pasado, que lo hicimos con varias editoriales, igual que este de La verdad en la garganta. Vamos a conversar hoy sobre este libro. Pablo nos va a contar de qué se trata, cómo se ha construido. Es un libro que tiene, digamos que es una investigación, es un libro documental, pero como bien lo dice Pablo en la introducción, pues no se puede hablar de un poeta sin entender que su poesía habla también del momento histórico, de lo que está viviendo y por tanto de su tortura, de su secuestro, etcétera. Entonces, pues este libro, en el marco de los 10 años, nuestro primer lanzamiento, La verdad en la garganta. Y bueno, Pablo nos va a contar un poquito sobre Roque Dalton y por qué ha sido tan importante tanto para él como en general para los movimientos sociales y pues para las ideas críticas y el pensamiento latinoamericano. Bueno, muchas gracias, Lau, por la presentación. Ustedes por acercarse. ¿Se escucha? Sí. Bueno, bien. Les voy a contar sobre la edición, sobre todo sobre Roque Dalton. Antes quiero sí agradecer obviamente a la editorial La Fogata por el esfuerzo que hace cada año por seguir editando, por seguir publicando, por seguir dando espacio a este tipo de ediciones que es muy difícil encontrar en otros stands. Así que aprovechen y además de ver tienen aquí otra cantidad de materiales muy interesantes. Agradecer a Batalla de Ideas, la editorial que en Argentina también asumió el desafío de esta edición para el Cono Sur. A Casa de las Américas, en Cuba, en La Habana, donde Roque pasó gran parte de su vida y de su pasión literaria y revolucionaria, que si todo sale bien, la semana próxima estaremos allí presentando también este trabajo. Y en El Salvador, obviamente, empezando por la familia de Roque Dalton, Juan José, la Fundación Roque Dalton, y bueno, investigadores, historiadores, biógrafos que han trabajado sobre la figura de Roque, que han sido un apoyo fundamental. Es un poco atrevido venir de Argentina a hablar de un poeta centroamericano y compartirlo con ustedes aquí en Colombia, pero bueno, algo de ese espíritu sin fronteras creo que estuvo en también los desafíos que Roque Dalton abrazó en su vida, en su historia, que hubo que reconstruirla también rastreándola en La Habana, en San Salvador. Me hubiera gustado ir a Praga, donde parte de su exilio y también de la historia que desencadena en su asesinato tuvo que ver. Pero bueno, aquí estamos. Así que en las primeras páginas toma una expresión de Eduardo Galeano, por aquí también hay algún material de él, gran amigo de Roque Dalton, y que en uno de sus escritos más reconocidos, cuando habla del mar de fueguitos, dice que quien se acerca se enciende, y yo digo que eso pasa con la obra de Dalton, ¿no? Quien toma contacto con su poesía, quien conoce cualquiera de sus versos, quien además se interesa por su vida, queda prendado de ese magnetismo, de esa potencia, de ese espíritu revolucionario. Así que les invito, no solamente, si les da curiosidad, a acercarse a este libro, sino a cualquier otro de él que encuentren. Bueno, sobre Roque y esta obra en particular, que pues desde el primer momento la sombra de la CIA tras el asesinato del poeta Roque Dalton. ¿Quién mató a Roque Dalton?
Body. Página 244. A ver, tal vez algunos sepan, otros no. Empezamos por decir lo que se supo, lo que se dijo en su momento y lo que quedó instalado después de un tiempo de confusión. En aquel momento la información circulaba de modo más dificultoso y más en las condiciones de clandestinidad, de lucha revolucionaria, donde al momento de ser asesinado, Roque Dalton se encontraba. Año 1975, el desenlace que termina con su vida se da un 10 de mayo, pronto se van a cumplir 51 años, y se da al interior de una de las organizaciones revolucionarias que se llamó en aquel entonces Ejército Revolucionario del Pueblo, donde Roque se había sumado después de muchos años de búsqueda de la mejor forma de plasmar su compromiso, que le venía de muy joven, que se había iniciado en su etapa de estudiante, incluso antes de la universidad, donde los poemas y la militancia empezaban a ser una imbricación ahí que se potenciaba mutuamente, de la mano de Otto René Castillo, otro poeta, en este caso guatemalteco, pero que estudió en la Universidad de El Salvador con Roque, dieron vida a esa dinámica que los llevó también a Otto René Castillo, a Roque y a muchos de su generación a plasmar ese compromiso en la lucha revolucionaria y en las formas que en aquel momento se veían más válidas, más certeras, más posibles también, porque había un sentido de posibilidad en la revolución, y para Roque fue la lucha armada. Entonces, estando en ese grupo guerrillero, se da una situación que fue caracterizada en un primer momento como una interna, como una discusión interna que termina mal y Roque termina asesinado, lo que deja en la información pública la mirada sobre el grupo guerrillero que después con los años termina integrado al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que es el nombre que adopta el Frente de Liberación, que se conforma por la unidad de todas las organizaciones, como había sido años antes con el Frente Sandinista en Nicaragua. Y parte de ese señalamiento acompaña tristemente a la izquierda revolucionaria, en particular en El Salvador, a parte de la historia del Farabundo Martí, al punto lamentable que cuando finalmente, después de los acuerdos de paz, son gobierno en El Salvador, el reclamo de investigación sobre el asesinato de Roque se hace en ese momento y no encuentra eco en ese momento, en ese gobierno que se había constituido, y la familia insiste con el reclamo de justicia. Quienes habían sido parte de esa historia no encuentran la forma de dar lugar a ese reclamo, y eso deja una huella triste, señalamientos sobre la propia izquierda y una responsabilidad que no termina de dilucidarse. ¿Por qué digo que no termina de dilucidarse? El cuerpo de Roque Dalton nunca apareció. Sobre los máximos responsables del hecho, que sí tuvo, y el libro lo muestra, intento mostrarlo con total responsabilidad, los conflictos internos que sí habían, eran reales al interior de las propias organizaciones insurgentes, y que en otros casos también, no solo en este, derivaban en lo que podía llamarse ajusticiamientos o purgas o tramitación de divisiones de modo trágico, como sucedió en este caso. Eso era una realidad, pero lo que también es una realidad fue poco investigado, fue incluso tergiversado o ocultado en las posibilidades de indagar en esa línea de investigación, es que tras el proceso insurgente en El Salvador, como sucedía en todo lugar, la CIA estaba llevando adelante una campaña, una política de aniquilamiento, una política contrainsurgente que no solo pasaba por la formación y la orientación de los organismos de seguridad del Estado, sino por la propia infiltración a manos de agentes de la CIA, el intento de cooptación de cuadros de la izquierda revolucionaria. El propio Roque Dalton es víctima, y eso sí está documentado y es algo que se sabía ya desde hace varios años, de un secuestro para el cual un alto directivo de la CIA va a El Salvador, el gobierno salvadoreño lo autoriza a tomar posesión de
de Roque, que estaba secuestrado a manos de la policía salvadoreña, y la CIA se hace cargo de manera directa del interrogatorio, de las amenazas, del intento de cooptación. Eso sucede en el año 64, prácticamente una década antes de su asesinato, y hasta ahí se sabía, hasta ahí era lo que mayormente se conocía sobre esa persecución. Con los años se fueron desclasificando archivos secretos de la Central de Inteligencia norteamericana. Hay mucho material, se supone la obligación legal de ir desclasificando los archivos, pero buscan hacerlo de manera que no quede clara el origen de las fuentes, que no haya una sistematización por la cual hoy día sería muy fácil tener eso digitalizado y buscar por palabras clave, por nombres, por fechas, y eso no está dispuesto de ese modo, por lo cual investigar sobre ese material ha sido una tarea ardua, ha llevado algunos años, pero hemos encontrado allí en esa investigación más de lo que se sabía, indicios en algún caso e información pura y dura en otros. Sobre el final hay un anexo con la reproducción de algunos de esos cables de la CIA. Y bueno, si la pregunta es ¿quién mató a Roque Dalton? Debo decirles que es una pregunta que hoy no tiene una respuesta concluyente, pero que hay indicios suficientes como para orientar esa mirada a la intención de la CIA de textual anularlo si no podían convertirlo en un agente propio. No pudieron hacerlo con Dalton, sí pudieron, y también en eso los documentos y la historia, ya pasaron más de 50 años, hacerlo con otros integrantes, tanto del Partido Comunista en su momento, como de las guerrillas en el decurso posterior, y en esa complejidad se desarrolla esta historia. Sería más fácil en el plano propagandístico, de denuncia, decir la respuesta es concluyente, está en el título. Lamentablemente ese tipo de documentos no se desclasifican, ese tipo de documentos no son parte de lo que se da a conocer, pero bueno, está también en la capacidad de lectura crítica que hagan, todos los elementos están volcados, toda la información está puesta ahí para ser analizada, y bueno, intenta hacer esto un aporte por el afecto y por el cariño que me ha despertado conocer a los hijos de Roque, conocer el acervo documental que hay también en el archivo personal del poeta, y si puede, en un sentido máximo, aspiracional, también ayudar a problematizar esa versión que tanto avergonzó a la izquierda sobre el asesinato de uno de sus tantos mejores cuadros revolucionarios como lo fue Roque Dalton. Hay una pregunta que aparece desde el primer momento en la presentación y es un poco como parte del entramado que está constantemente en el libro, y es cómo opera el poder cuando busca destruir los procesos revolucionarios, y en ese sentido, ¿cuál sería o cómo este crimen nos da luces para pensarnos hoy en día los procesos sociales y sus enemigos también? Sus grandes enemigos y sus enemigos, incluso pues dentro de los países, la ultraderecha, etcétera. ¿Cómo crees que podría iluminar un poco nuestro contexto social del momento este libro? Es interesante. Bueno, a ver, vamos a hacer un poco más y después veo algunas caras de querer preguntar, así que también será bueno dialogar un poquito con ustedes. Pero para no esquivar la pregunta concreta, el libro se estaba terminando, estaba haciendo sus últimas correcciones, estaba ahí en el proceso final de edición a principios de este año, cuando el 3 de enero, por ejemplo, se da la noticia trágica del ataque de Estados Unidos a Venezuela, cuando semanas después se conoce la noticia y fue pública de que directivos de la CIA también estaban metiendo las narices en Venezuela en este plan de garantizar los proyectos que con toda impunidad y con toda actitud criminal reconoce los Estados Unidos, no solo el presidente Trump, sino cada uno de los organismos que están siendo parte de la injerencia en el país hermano. Y hay situaciones en las que decir que se pueden establecer espejos sería un poco forzado, pero esas dinámicas están planteadas en aquella historia
el desembarco de entidades, de organismos como la CIA, a reunirse con presidentes de países donde son objetivos a neutralizar, donde el proceso que se está desarrollando está en disputa y hay algo que eligen hacer público, como que un auto directivo de la CIA es recibido por el presidente de un país, conlleva necesariamente una cantidad de operaciones secretas, conspirativas, contrainsurgentes, desestabilizadoras, y conocer esta historia, como digo, sería forzado decir que nos permite ver en un espejo lo que sabemos y lo que no estamos sabiendo que está pasando hoy, aquí nomás, en países hermanos y, ¿por qué no?, en las estrategias también, no sé si decir contrarrevolucionarias en este contexto, porque tal vez la revolución no está a la orden del día como lo estaba en la década del 70, aunque siga habiendo realidades que nos hacen tranquilamente estar alertas y pensar que ese tipo de amenazas siguen estando a la orden del día, ¿no? Entonces, es un contexto donde lamentablemente aquel era el de la Guerra Fría, como se le llamaba a la disputa del bloque soviético, con la impronta imperialista que marcaban los Estados Unidos, entendiendo que otras caracterizaciones que aparecen allí y vuelven a aparecer hoy, el patio trasero, la doctrina Monroe, la atribución del derecho a controlar, a mandar y a ordenar sobre nuestros países y nuestros pueblos, creo yo que vuelve a estar más vigente que nunca. Y bueno, aquí hay una historia que nos permite ver que ni esto que está pasando, ni lamentablemente lo que va a seguir pasando en un contexto muy complejo para las luchas de nuestros pueblos, es nuevo, tiene antecedentes, no hay que ir a buscar la letra de manual en la historia, pero sí hay que ir a buscar experiencias que nos puedan iluminar y simplificar. Tenemos preguntas del público. Bueno, entonces, antes de las preguntas del público, mientras se animan, el rol de Cuba, ya que vas para Cuba la otra semana a presentar el libro, como el rol de Cuba en la vida del poeta Roque Dalton, pero también como el análisis de este momento y cómo podría un poco iluminar eso, la condición actual de la revolución cubana. Bueno, es una pieza fundamental, Cuba, por el doble sentido, ¿no? Por la elección de Roque Dalton de ir a compartir su vocación literaria y formarse y ser parte de una generación muy virtuosa que ancló en Casa de las Américas, pero también en Prensa Latina, también en el Instituto Cubano del Libro, publicando en toda la diversidad de revistas, publicaciones, programas de emisoras radiales, que pudo aprovechar como espacios para difundir su pensamiento y su arte, su poesía en Cuba. Entonces ahí hay un factor de anclaje, pasa por Cuba la historia de Roque Dalton en muchas ocasiones, y también está el sentido más de fondo de los procesos de liberación que se libraron en Centroamérica, en El Salvador y en cada uno de nuestros pueblos. Allá por el sur también, en Argentina, las experiencias revolucionarias, las organizaciones que en aquel momento buscaban formarse, prepararse para resistir ofensivas contrarrevolucionarias, en muchos casos genocidas. Cuba era, lo sabemos, un espacio de formación, de apoyo, de respaldo a todo proceso de liberación. Esa generalidad encuentra también en Roque Dalton un doble rol, porque era una pieza clave del entramado cultural del proceso revolucionario latinoamericano y más allá, ¿no? En Europa también había desde colectivos de exiliados hasta un propio movimiento cultural y de izquierdas que miraba hacia lo que pasaba en América Latina, que tenía también la Casa de las Américas como referencia, y esa dimensión se complementa con esa otra. El libro de hecho empieza contando cómo fue el último tiempo de Roque en Cuba, que no fue precisamente de tareas literarias, sino de entrenamiento militar para sumarse a esa guerrilla. Ese fue un factor que entró en discusión, porque también dentro de los líos de la izquierda revolucionaria algunos decían que Cuba tenía una actitud injerencista en algunos de los grupos, y eso se dijo también en el ERP respecto a Roque. Esta historia
y sí documentada, permite despejar cualquier tipo de lectura maliciosa en ese sentido. Y está a la vista, y está en los textos, y está en las propias cartas personales de Roque, que están en el archivo de la familia y de las que damos cuenta en este libro, un respeto total a la militancia, a los procesos revolucionarios, a la decisión soberana de cada pueblo, y en todo caso, de parte de Cuba, una vocación de apoyo, de solidaridad, de compromiso, con una figura también que aparece porque tenía hasta un vínculo de amistad con Roque, que es la de Fidel, conociendo de cerca lo que estaba pasando, conociendo de cerca el proceso del propio Roque y de la situación en El Salvador. Así que es también en estos tiempos donde la solidaridad con Cuba, con el pueblo cubano, con la revolución y en su momento muy difícil, para mí escribirlo y después leerlo, el libro, me reafirma, me duplica las ganas, el compromiso, la intención solidaria de apoyo irrestricto. Las dificultades están, no hace falta ni que lo conversemos aquí ni ponerlas en discusión, pero esa Cuba que solemos tomar como referencia en forma genérica, en este caso toma toda la carnadura y toda la real dimensión de lo que fue en una historia concreta, en una historia muy determinante por la figura de Roque y por el proceso de liberación en El Salvador y en toda Centroamérica. Y bueno, también esos documentos que son en parte de la CIA, pero también a través de esa desclasificación de lo que se llamó en su momento la Dirección General de Inteligencia cubana, que era también, como todo proceso político en disputa internacional, desde una contienda geopolítica que Cuba estaba librando, tenía su organismo de inteligencia, y eso también se desempeñó en esta historia desde mi punto de vista y por lo que muestra la documentación existente, con total responsabilidad y con total compromiso con cada una de las luchas de nuestros pueblos. Así que es una historia que, de nuevo, está en aquellas luchas de 5 décadas atrás y está hoy en lo que Cuba nos demanda, en este caso sí, que sea la solidaridad en aquel sentido. Y bueno, sé que se está haciendo, sé que desde aquí se han conformado delegaciones del Congreso de los Pueblos, de otras organizaciones, para hacer material, esa ayuda en la medida de lo posible, y que va a haber que seguir haciéndolo. Así que bueno, que sirva también esta pregunta para apoyar y invitarles a ser parte también de esa pregunta. Ahora sí, ¿alguien se anima a preguntarle algo a Fabio sobre la obra? Tengo dos preguntas. La primera es ¿cómo te vino el interés para la historia de Roque Dalton? Dalton, sí. Y la segunda es si nos puedes como comentar un poco un archivo que te ha permitido como ir hacia esa dirección de la CIA, entender un poco cómo fue el camino. Bien. Bueno, yo le debo mi acercamiento y la pasión y el conocimiento de Roque a Colombia. Lo digo con tristeza y por eso también agradecía a la editorial Batalla de Ideas. En Argentina llega menos la realidad de las luchas centroamericanas, la realidad compleja y apasionante que fue las luchas revolucionarias en aquellas décadas. Y bueno, aquí yo pude conocer más de cerca, en particular por la revista Lanzas y Letras, que también por aquí se puede conseguir en el stand. La revista lleva el nombre de una publicación que así se llamaba, de Guatemala, donde Otto René Castillo era parte, donde Roque colaboraba, y que aquí tomaron unos compañeras, estudiantes universitarios de la Universidad Subcolombiana. Mi compañero Barley, fallecido hace algunos años, impulsor de la revista, y a partir de allí había una historia por descubrir. Las publicaciones generalmente son un poco desprolijas, digamos así. Uno encuentra algún libro que recopila poemas y no entiende bien de qué época son esos poemas o por qué hay distintos registros tan marcados. Es lógico, un poeta a sus 18 años escribe unos poemas, y los últimos poemas clandestinos, cuando estaba en la guerrilla y tenía su cuadernito de notas mientras cubría las tareas de la organización revolucionaria a la que se había sumado, tienen claramente otro registro.
hay una línea que ilvana todo eso, que es el desparpajo, el humor, el atrevimiento, la falta de solemnidad en Roque, pero me dio curiosidad ver, bueno, qué pasaba en todo ese lío de una juventud comprometida que hacía poemas en un punto de un amor romántico un poco tradicional y un tanto esquemático, y después unos poemas tan explosivos y tan revolucionarios, no solo por lo que decían, sino por la deconstrucción de lo que era el canon de la poética de su propia época, ¿no? Que Roque es uno de los que también en ese plano se lo puede caracterizar tranquilamente como un escritor revolucionario, además de un militante y un combatiente revolucionario. Así que ahí hubo una inquietud. Después, dentro de la información y de los archivos, sí había una publicación que refería a los documentos de la CIA. Curiosamente la había publicado un ex agente de la CIA y concluía de esos primeros archivos que a Roque tal vez lo hubieran matado los cubanos. Una hipótesis absurda, pero que es la que se difundió y la que se instaló en un primer momento. Esa bronca me motivó a querer conocer yo esos documentos de primera mano y ver qué pasaba, que no había otras voces o otra interpretación posible. Bueno, en eso me entretuve estos últimos 5 años y sí están ese material que desmiente esas versiones que siguen siendo, lo seguían siendo. Esto que menciono es de 2012, pero artículos en esa línea se siguieron publicando en México, en la propia comunidad latina de Estados Unidos, donde muchas de las situaciones complejas de los procesos revolucionarios en América Latina son culpa de Cuba, son culpa de Fidel, y se sustentan en estos supuestos, en esta supuesta interpretación de documentos. Bueno, es una interpretación falaz, no solo parcial, sino contraria a la realidad, y echar un poco de luz en eso también me parecía un desafío interesante. Así que bueno, ahora lo someteremos a la mirada de la gente de Casa de las Américas, que sabe, entiende un poco más que yo de toda aquella historia, y también de la gente amiga en El Salvador, que iremos a presentar el libro allá. Así que, por un lado, es un orgullo para mí esto, pero por otro lado también estoy abierto a que me señalen alguna imprecisión o sobre todo, que creo que es lo que puede pasar, información extra. Porque a veces de estas cosas se habla poco, son temas que alguien puede tener, algún archivo o alguna información suelta, y con esta base se puede revincular mejor la historia del conjunto. Así que tal vez esta sea la primera edición de un libro que todavía encuentre algunos otros cabos sueltos y que podamos hacer sobre todo justicia con la figura de Roque, su compromiso revolucionario, su lealtad con la revolución en su país, en Cuba, y como él mismo lo concebía en toda América Latina, toda nuestra América. Otra pregunta, ¿no? Bueno, entonces, para cerrar, les vamos a brindar un cafecito. Pueden darse la vuelta por el stand para que conozcan el resto de los títulos que tenemos. Solo por el día de hoy, este libro está con el 30% de descuento. Quedan 45,000 pesos. Si pasan mañana, serán 60,000. Entonces, pues, anímense a llevarlo, y ahí queda Pablo para que también le hagan otras preguntas en privado. Gracias por estar acá, y pues ya saben que las redes de la editorial, La Fogata Editorial, en Instagram, en TikTok, etcétera, para que nos sigan y nos ayuden a seguir creciendo. Gracias.